Capítulo 7. Tres esclavos y un héroe. ¡Vaya pedazo de mierda! Sunny se apretó contra el carro, empujando con todas sus fuerzas. Los 4 poderosos bueyes que solían tirar del carro estaban ahora muertos, y en su lugar, 3 esclavos cansados intentaban hacer el trabajo. Incluso con la ayuda de la pendiente del camino, la velocidad del carro era angustiosamente lenta. El tirano, en comparación, se movía mucho más rápido. Tras empujar al joven héroe hacia atrás con un solo golpe mortal de sus antebrazos, levantó a los otros dos hasta su cuello e intentó agarrar la cadena que lo rodeaba, como una soga. Sin embargo, esta vez el temible físico del rey de la montaña se convirtió en una desventaja. Sus largas y aterradoras garras de hueso eran perfectas para desgarrar la carne, pero no eran la mejor herramienta para manipulaciones precisas. Al tirano le llevó un tiempo hacerse con la cadena sin cortarse el cuello. Para entonces, el carro estaba casi al borde del acantilado. ¡Vamos! ¡Un poco más! Lo que siguió pasó muy rápido. Las rayas traseras del carro finalmente se deslizaron fuera del camino, colgando sobre el pozo oscuro, aparentemente sin fondo, que se encontraba debajo. La criatura giró, mirando inexpresivamente a los 3 esclavos con sus 5 ojos lechosos e inexpresivos. El carro se inclinó, derribando al hombre astuto y el sabio. Luego se congeló, en precario equilibrio sobre su eje central. Sunny era el único que quedaba en pie. Echó una última mirada al imponente monstruo y luego golpeó con el hombro la parte delantera del carro poniendo todo su peso detrás de él. El carro finalmente perdió el equilibrio y se volcó para el borde, raspando su parte inferior de manera ensordecedora contra las rocas irregulares. Sunny cayó hacia adelante y aterrizó en las rodillas, salvándose por poco de caer por el acantilado con él. Volteó la cabeza hacia el tirano y le dedicó una sonrisa maliciosa. El rey de la montaña intentó abalanzarse sobre el escuálido esclavo, pero ya era demasiado tarde. Un momento después, la cadena que llevaba en el cuello se tensó y fue tirado hacia atrás con una fuerza tremenda. Volando por el borde del acantilado como un muñeco de trapo, la criatura cayó en la oscuridad en silencio, como si se negara a creer que había sido derrotada por un pequeño humano. Vete y muere, bastardo, pensó Sunny. Luego respiró profundamente y entrecortadamente y cayó al suelo, completamente exhausto. ¿Ya está? ¿Pasé la prueba? Su apoyo sobre las frías piedras, mirando al cielo nocturno y esperó a que esa voz, apenas familiar pero esquiva, anunciara su victoria. Pero en lugar de eso, una ola tras otra de dolor que antes había decidido ignorar finalmente comenzó a alcanzar su cuerpo maltratado. Sunny gimió, sintiéndose herido por todas partes. La piel de su espalda, cortada por el látigo de un esclavista y perforada por las púas de hueso de una larva recién nacida, estaba en agonía. También estaba empezando a temblar, una vez más consumida por el terrible frío. Supongo que no. Sus pensamientos eran lentos y confusos. ¿Qué más se supone que debo hacer? Una figura oscura apareció sobre él. Era el joven héroe, que lucía tranquilo y tan guapo como siempre. Había suciedad y rasguños en su armadura, pero por lo demás el joven soldado parecía estar bien. Extendió un brazo hacia Sunny. Levántate, te congelarás hasta morir. Sunny suspiró, aceptando que su primera pesadilla no había terminado. Luego apretó los dientes y se puso de pie lentamente, ignorando la mano amiga del joven héroe. A su alrededor se desarrollaba una escena de absoluta carnicería. A excepción de los 3 esclavos y el joven héroe, todos los miembros de la caravana estaban muertos. Sus cuerpos yacían esparcidos por el suelo, horriblemente mutilados o destrozados. Aquí y allá se podía ver el repulsivo cadáver de una larva. Las sombras proyectadas por la hoguera danzaban alegremente sobre las plataformas de piedra, aparentemente imperturbables ante esa visión morbosa. Sunny también estaba demasiado cansado para preocuparse. El hombre astuto y el sabio ya estaban de pie y miraban al joven héroe con aprensión y cansancio, con grisetes o sin ellos. Seguían siendo esclavos, y él seguía siendo un capataz. Al notar sus miradas tensas, el soldado suspiró. Acérquense todos al fuego. Necesitamos calentarnos y discutir qué hacer a continuación. Sin esperar la respuesta, el joven héroe se dio la vuelta y se alejó. Tras dudar unos instantes, los esclavos lo siguieron. Un rato después, los 4 estaban sentados alrededor de la hoguera, disfrutando del agradable calor. El hombre astuto y el sabio estaban cerca el uno del otro, manteniendo una distancia segura con el joven héroe. Sunny se sentó apartado de todos. No porque tuviera una razón específica para desconfiar de uno más que de los demás, sino simplemente porque no le gustaba a la gente en general. Sunny siempre fue un inadaptado. Cuando era niño, no es que nunca hubiera intentado acercarse a alguien, sino que parecía carecer de esa capacidad, como si hubiera una pared invisible entre él y las demás personas.
Si tuviera que expresarlo con palabras, Sunny diría que nació sin un pequeño pero importante mecanismo en su cerebro que todos los demás parecían poseer. Como resultado, a menudo se sentía desconcertado y perplejo por el comportamiento humano, y sus intentos de imitarlo, por inteligentes que fueran, fracasaban inevitablemente. Esta rareza incomodaba a los demás. En resumen, él era poco diferente y si había algo que odiaba a la gente, eran aquellos que eran diferentes a ellos. Con el tiempo, Sunny simplemente aprendió a evitar acercarse demasiado a la gente y se adaptó cómodamente a su papel de marginado. Este hábito le resultó útil, ya que no solo se hizo autosuficiente, sino que también le salvó de ser apuñalado por la espalda por personajes sospechosos en múltiples ocasiones. Pero por eso no estaba tan entusiasmado por compartir el resto de esta pesadilla con tres desconocidos. En lugar de intentar iniciar una conversación, Sunny se sentó solo y en silencio, perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, la voz del joven héroe finalmente rompió el silencio. Una vez que salga el sol, recogeremos toda la comida y el agua que podamos encontrar y volveremos a bajar la montaña. El esclavo astuto le dirigió una mirada desafiante. ¿Por qué debemos regresar? ¿Para que nos encadenen de nuevo? El joven soldado suspiró. Podemos ir por caminos separados una vez que dejemos la montaña, pero hasta entonces sigo siendo responsable de vuestras vidas. No podemos seguir por el camino, ya que el paso de la montaña es largo y arduo. Sin los suministros que estaban almacenados en el carro, nuestras posibilidades de llegar no son altas. Por eso, regresar es nuestra mejor esperanza. El sabio abrió la boca, planeando decir algo, pero luego lo pensó mejor y permaneció en silencio. El hombre astuto maldijo, aparentemente convencido por las palabras racionales del joven héroe. No podemos bajar. Los tres se volvieron hacia Sunny, sorprendidos al escuchar su voz. El hombre astuto soltó una carcajada y miró al soldado. No le haga caso, señoría. Este muchacho está tocado por los dioses. Está loco. Eso es lo que intento decir. El joven héroe frunció el ceño y midió a los esclavos. Ustedes dos están vivos gracias a la valentía de este niño. ¿No les da vergüenza hablar mal de él de esa manera? El hombre astuto se encogió de hombros, demostrando que no le avergonzaba en absoluto. El joven soldado negó con la cabeza. A mí personalmente me gustaría escuchar su razonamiento. Dime, ¿por qué no podemos bajar? Sunny se movió, incómodo en el centro de la atención de todos. Porque el monstruo no está muerto. Capítulo 8. Nada en absoluto. Porque el monstruo no está muerto. Esas siniestras palabras quedaron suspendidas en silencio. Tres pares de ojos se abrieron de par en par y miraron fijamente a Sunny. ¿Por qué dices eso? Después de pensarlo, Sunny llegó a la conclusión de que el tirano, en efecto, seguía vivo. Su razonamiento era bastante sencillo. No había oído al hechizo felicitándolo por matar a la criatura después de que ésta cayera del acantilado, lo que significaba que no había sido asesinada. Pero no podía explicarle eso a sus compañeros. Señaló hacia arriba. El monstruo saltó desde una altura increíble para aterrizar en la plataforma. Sin embargo, no sufrió daño alguno. ¿Por qué moriría al caerse de la plataforma? Ni el héroe ni los esclavos pudieron encontrar un fallo en su argumento. Sunny continuó, lo que significa que todavía está vivo, en algún lugar de la montaña, así que al regresar nos entregaremos a sus fauces. El hombre astuto maldijo en voz alta y se arrastró más cerca de la hoguera, mirando fijamente la oscuridad con terror en sus ojos. El sabio se frotó las sienes murmurando, por supuesto, ¿por qué no me di cuenta antes? El joven héroe era el más estoico de los tres. Después de pensarlo, sintió. Luego subiremos y cruzaremos el paso de montaña. Pero eso no es todo. Miré en la dirección donde había caído el tirano. Si el monstruo sigue vivo, hay muchas posibilidades de que regrese aquí y nos persiga, lo que significa que el tiempo es esencial. Tendremos que ponernos en marcha en cuanto salga el sol. Señaló los cuerpos destrozados que cubrían la plataforma. No podemos permitirnos descansar toda la noche. Necesitaremos reunir suministros ahora. Si hubiera una oportunidad, me hubiese gustado darles a estas personas al menos un entierro humilde. Después de reunir todo lo que pudiéramos de entonces, pero por desgracia, el tiempo ha decidido lo contrario. El joven héroe se puso de pie y blandió un cuchillo afilado. El hombre astuto se tensó y observó la hoja con atención, pero luego se relajó al ver que el joven soldado no mostraba signos de agresión. Comida, agua, ropa de abrigo y leña. Eso es lo que tenemos que encontrar. Dividámonos y hagamos una tarea cada uno. Luego se señaló a sí mismo con la punta del cuchillo. Voy a descuartizar los cadáveres de los bueyes para conseguir algo de carne. El erudito miró alrededor de la plataforma de piedra, la mayor parte de ella sumida en las sombras profundas, e hizo una mueca. Buscaré leña. El hombre astuto también miró a la izquierda y derecha con un brillo extraño en sus ojos.
Entonces iré a buscarnos algo de abrigo para ponernos. Sunny fue el último que quedó. El joven héroe lo miró fijamente. La mayor parte de nuestra agua estaba almacenada en el carro, pero cada uno de mis hermanos caídos llevaba una jarra. Reúne todas las que puedas encontrar. Algún tiempo después, lo suficientemente lejos de la hoguera como para ocultarse en las sombras, Sunny buscaba soldados muertos, con media docena de jarras a sus cuestas. Temblando de frío, finalmente tropezó con el último cuerpo destrozado vestido con una armadura de cuero. El viejo veterano, al que lo había azotado por aceptar el frasco del joven héroe. Estaba gravemente herido y moribundo, pero milagrosamente todavía se aferraba a la vida. Horribles heridas cubrían su pecho y estómago, y era evidente que sufría mucho dolor. Su tiempo se está acabando. Sunny se arrodilló junto al soldado moribundo y lo miró de arriba abajo, buscando la jarra del hombre. ¡Qué ironía!, pensó. El hombre mayor intentó enfocar su mirada en Sunny y movió débilmente su mano, tratando de alcanzar algo. Sunny miró hacia abajo y notó una espada destrozada que yacía en el suelo no muy lejos de ellos. Curioso, la recogió. ¿Estás buscando esto? ¿Por qué? ¿Son como los vikingos, anhelando morir con un arma en las manos? El soldado moribundo no respondió. Observaba al joven esclavo con una emoción intensa y desconocida en sus ojos. Sunny suspiró. Bueno, más vale que así sea. Después de todo, prometí verte morir. Dicho esto, se inclinó hacia adelante y cortó la garganta del anciano con el filo de su espada rota, para luego tirarla lejos. El soldado se estremeció, ahogándose en su propia sangre. La expresión de sus ojos cambió. ¿Era gratitud? ¿Odio? Sunny no lo sabía. Ilusión o no, era la primera vez que mataba a un humano. Sunny esperaba sentir culpa o miedo, pero en realidad no sintió nada en absoluto. Parecía que, para bien o para mal, su cruel crianza en el mundo real lo había preparado para este momento. Se sentó tranquilamente cerca del anciano, haciéndole compañía en este último viaje. Después de todo, la voz del hechizo llegó susurrando a su oído. «Has matado a un humano inactivo, un hombre desconocido». Sunny se estremeció. Ah, cierto. Matar gente también es un logro, en lo que respecta al hechizo. No suelen mostrar esto en los webtubes ni en los dramas. Registró ese hecho y lo guardó, pero resultó que el hechizo no había terminado de hablar. Has recibido un recuerdo. Sunny se quedó paralizado y abrió mucho los ojos. Sí, vamos, dame algo bueno. Los recuerdos podían ser cualquier cosa, desde armas hasta objetos encantados. Uno recibido de un enemigo de rango inactivo no sería demasiado poderoso, pero aún así era una bendición. Ingrávido e indetectable, capaz de ser invocado de la nada con un simple pensamiento. Un recuerdo era increíblemente útil. Además, a diferencia de las cosas corpóreas, podía traerlo consigo de vuelta al mundo real. La ventaja de tener algo así en las afueras era difícil de sobreestimar. Un arma. Dame una espada. Recuerdo recibido. Campana de plata. Sunny suspiró decepcionado. Bueno, con mi suerte, ¿qué estaba esperando? Aún así, valía la pena investigar esta cosa. Tal vez tenía un encantamiento poderoso, como para poder enviar ondas sónicas destructivas o repeler proyectiles penetrantes. Sunny invocó las runas y se concentró en la palabra campana de plata. Inmediatamente, una imagen de una pequeña campana apareció frente a sus ojos, con una breve cadena de texto debajo. Campana de plata. Un pequeño recuerdo de un lugar perdido hace mucho tiempo, que una vez brindó consuelo y alegría a su dueño. Su sonido claro se puede escuchar a kilómetros de distancia. ¡Qué porquería!, pensó Sunny abatido. Su primer recuerdo resultó ser bastante inútil, como todo lo demás que poseía. Casi empezaba a ver un patrón en cómo lo trataba el hechizo. No importa. Sunny descartó las ruinas y luego se puso a quitarle al muerto la capa de piel y las cálidas y resistentes botas de cuero. Como oficial, la calidad de estas prendas era superior a la de los soldados comunes. Después de ponérselas, el joven esclavo finalmente sintió calor por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sin tener en cuenta el poco tiempo que había pasado cerca de la hoguera. Perfecto, pensó. La capa estaba un poco ensangrentada, pero Sunny también lo estaba. Miró a su alrededor, perforando fácilmente el velo de oscuridad con sus ojos tenebrosos. El joven héroe y el sabio todavía estaban en el medio de sus tareas. El hombre astuto se suponía que debía estar buscando ropa de invierno, pero en cambio estaba sacando con avidez anillos de los dedos de los muertos. Sin que ellos lo vieran, Sunny vaciló, considerando si realmente había pensado bien las cosas. Sus compañeros no eran de fiar. El futuro era demasiado incierto, incluso los requisitos para superar la pesadilla seguían siendo un misterio. Cualquier decisión que pudiera tomar habría sido, en el mejor de los casos, una apuesta. Aún así, tenía que hacer algo si quería sobrevivir. Sin perder más tiempo pensando, Sunny tomó los frascos y suspiró.
Pasaron al resto de la noche sentados con la espalda apoyada contra la hoguera, mirando con miedo la noche. A pesar del cansancio, nadie podía dormir. La posibilidad de que el tirano volviera para acabar con los 4 supervivientes era demasiado aterradora. Solo el joven héroe parecía estar bien, afilando tranquilamente su espada bajo la brillante luz de las llamas danzantes. El sonido de la piedra afilada raspando la hoja era de alguna manera reconfortante. Al amanecer, cuando el sol había empezado a calentar lentamente el aire, se cargaron con todos los suministros que habían logrado reunir y se adentraron en el frío. Sunny miró hacia atrás y contempló la plataforma de piedra por última vez. Había logrado pasar por el lugar donde se suponía que la caravana de esclavos perecería. ¿Qué sucedería a continuación? Nadie podía decirlo. Capítulo 9. Pensamientos ilusorios. Hubo un problema. Tenían previsto seguir el camino hasta el paso de montaña y luego cruzarlo, alejándose lo más posible del lugar de la masacre antes de que llegara la noche. Sin embargo, el camino ya no estaba. En algún momento en los últimos meses, o tal vez ayer mismo, se produjo un terrible desprendimiento de rocas que destruyó segmentos enteros de la estrecha carretera y dejó el resto de sus partes intransitables. Sunny se encontraba de pie en un precipicio con un enorme abismo, mirando hacia abajo sin expresión alguna en el rostro. ¿Qué hacemos ahora? La voz del sabio se apagó por el cuello de su capa de pieles. Su seguidor, el hombre astuto, miró furioso a su alrededor. Su mirada se detuvo en Sunny, una víctima adecuada para desahogar su frustración. Te diré lo que tenemos que hacer: deshacernos del peso muerto. Observó las elegantes botas de Sunny y se volvió hacia el joven héroe. Escuche, su señoría, el chico es demasiado débil. Nos está retrasando. Además, es raro. ¿No le da escalofríos? El joven héroe respondió con el ceño fruncido y en señal de juicio. Pero el hombre astuto no había terminado. Miren cómo me está mirando. Juro por los dioses que desde que se unió a la caravana nada ha ido bien. Tal vez el anciano tenía razón. El niño está maldito por los dioses de las sombras. Sunny se esforzó por no poner los ojos en blanco. Era cierto que había tenido mala suerte, pero la verdad era totalmente opuesta a lo que el hombre astuto intentaba insinuar. No era que hubiera traído la desgracia a la caravana de esclavos, al contrario, había acabado allí porque la caravana estaba condenada desde el principio. El sabio se aclaró la garganta. Pero yo nunca he dicho eso. Como sea, ¿no deberíamos deshacernos de él por si acaso? De todos modos, no podrá continuar mucho tiempo. El sabio miró a Sunny con extrañeza. Tal vez Sunny se estaba volviendo paranoico, pero parecía haber un poco de frialdad calculadora en los ojos del esclavo mayor. Finalmente el sabio negó con la cabeza. No te apresures, amigo mío. El chico podría resultar útil más adelante. Pero el joven héroe finalmente habló. No vamos a dejar a nadie atrás. En cuanto a cuánto más tiempo podrá resistir, preocúpense por usted mismo. El hombre astuto apretó los dientes, pero luego se limitó a agitar la mano. Está bien, ¿qué hacemos entonces? Los 4 miraron al camino destrozado, luego a la pendiente de la montaña y finalmente hacia arriba, donde una pared escarpada del acantilado se había abierto por las rocas que caían. Después de un momento de silencio, el erudito finalmente habló. En realidad, antiguamente había un camino que conducía a la cima de la montaña. A veces lo utilizaban los peregrinos. Más tarde el imperio ensanchó las partes del camino y construyó una carretera propiamente dicha en la cima, que ahora conduce al paso de montaña en lugar de la cima, por supuesto. Él miró hacia arriba. Los restos del camino original aún deberían estar allí en algún lugar por encima de nosotros, si llegamos hasta allí. Deberíamos poder encontrar el camino de regreso a la sección intacta del camino. Todos siguieron su mirada, moviéndose incómodos ante la perspectiva de subir la peligrosa pendiente, excepto el joven héroe, que por supuesto permaneció tan tranquilo como un santo. Debido al desprendimiento de las rocas, la pendiente ya no era una pared casi vertical, pero aún así la inclinación era bastante pronunciada. El hombre astuto fue el primero en hablar. ¿Subir por ahí? ¿Estás loco? El sabio se encogió de hombros impotente. ¿Tienes una idea mejor? Nadie lo hizo. Después de un poco de preparación, comenzaron con el ascenso. El hombre astuto y el erudito llevaban obstinadamente las armas que habían recogido de los cuerpos de los soldados muertos, pero Sunny, con algo de pesar, decidió dejar atrás su nueva espada corta. Sabía que esta escalada iba a poner a prueba los límites de su resistencia. La espada podría no parecer tan pesada en ese momento, pero cada gramo de peso adicional se sentiría como una tonelada muy pronto. Como era el miembro más débil del grupo, ya estaba luchando por mantener el ritmo, por lo cual no había muchas opciones. Perder algunos kilogramos de hierro era lo correcto. Subir la montaña con el peso de los suministros sobre los hombros ya era bastante duro, pero subir la montaña en sí
resultó ser una auténtica tortura. Apenas media hora después sintió que sus músculos se iban a derretir y que sus pulmones estaban a punto de implosionar. Sunny apretó los dientes y siguió avanzando. Tenía que recordarse constantemente que también debía de tener cuidado con el equilibrio, en esa pendiente inestable y helada. Un paso en falso era suficiente para que un hombre cayera y muriera. Simplemente piensa en algo agradable, pensó. Pero, ¿qué pensamientos felices podría concebir? Al no poder pensar en nada más, Sunny comenzó a imaginar que la bendición que iba a recibir al final de esta prueba. La bendición de la primera pesadilla era lo más importante que el hechizo le otorgaba a un despertado. Claro, las pruebas posteriores podrían proporcionarles más habilidades y mejorar enormemente su poder, pero fue esta primera la que determinó qué papel podría desempeñar un despertado, cuán grande sería su potencial y qué precio tendría que pagar, sin mencionar que le dio las herramientas necesarias para sobrevivir y crecer en el reino de los sueños. El principal beneficio de la bendición de la primera pesadilla era simple, pero posiblemente el más importante. Después de completar su prueba, los aspirantes recibían la habilidad de percibir e interactuar con los núcleos del alma. Los núcleos del alma eran la base del rango y el poder de una persona. Cuanto más fuerte era su núcleo, mayor era su poder. Lo mismo sucedía con las criaturas de pesadilla, con la salvedad mortal de que, a diferencia de los humanos, podían poseer múltiples núcleos. Una bestia humilde tenía uno solo, pero un tirano como el Mountain King tenía 5. Casualmente, la única forma de mejorar el núcleo del alma era consumir fragmentos de almas extraídos de los cadáveres de otros habitantes del reino de los sueños. Es por eso que los despertados hicieron todo lo posible para luchar contra las poderosas criaturas de pesadilla a pesar del riesgo de muerte. El segundo beneficio era menos sencillo, pero vital. Después de completar la primera pesadilla, los aspirantes eran elevados al rango de soñadores, conocidos coloquialmente como durmientes, y obtenían acceso al reino de los sueños. Entrarían en él en el primer solsticio de invierno, después de pasar la prueba, y permanecerían allí hasta que encontraran una salida, quedando así completamente despiertos. Ese tiempo entre terminar la primera pesadilla y entrar al reino de los sueños era muy importante, ya que era la última oportunidad que una persona tendría para entrenarse y prepararse. En el caso de Sunny, ese tiempo fue de solo un mes, lo cual fue lo peor que pudo haber pasado. Y luego estaba el beneficio final, único para cada aspirante que pasaba la prueba: la primera habilidad de aspecto. Este era el poder mágico que elevaba a los despertados por encima de los humanos comunes. Las habilidades de aspecto eran diversas, únicas y poderosas. Algunas podían clasificarse en tipos, como combate, hechicería y utilidad, pero otras simplemente estaban más allá de la imaginación. Armados con el poder de sus habilidades, los despertados habían podido salvar al mundo de la avalancha de las criaturas de pesadilla. Sin embargo, este poder tenía una trampa. Con su primera habilidad, cada despertado también recibía un defecto, a veces llamado el contraataque. Estos defectos eran tan diversos como las habilidades, y variaban desde relativamente inofensivos hasta paralizantes o, en algunos casos, incluso fatales. Me pregunto qué tipo de habilidad podría obtener un esclavo del templo, pensó Sunny sin demasiado optimismo sobre sus perspectivas. La elección de defectos, por otro lado, parece ser casi ilimitada. Esperemos que mi aspecto evolucione al final de este fiasco, o mejor aún, que cambie por completo. Si el aspirante se desempeñaba especialmente bien, existía la posibilidad de que su aspecto en cuestión pasara por una evolución temprana. Los aspectos, al igual que los núcleos de alma, tenían rangos basados en el poder potencial y la rareza. El rango más bajo se llamaba inactivo, seguido de despierto, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, aunque nadie ha visto nunca el último. Con la cantidad de porquería por la que me había hecho pasar el hechizo, si es que tiene algo de conciencia tendrá que darme al menos un aspecto despierto, ¿verdad? O tal vez un ascendido. Finalmente, existía una pequeña posibilidad de recibir un nombre verdadero, algo así como un título honorario otorgado por el hechizo a su despertado favorito. El nombre en sí no tenía ningún beneficio, pero cada despertado famoso parecía tener uno. Se consideraba que era la marca más alta de excelencia. Sin embargo, la cantidad de personas que habían logrado obtener un nombre verdadero durante su primera pesadilla era tan pequeña que Sunny ni siquiera se molestó en pensar en ello. ¿Quién necesita la excelencia? Dame poder, maldijo, sintiendo que en este intento de hacerse ilusiones solo lo había deprimido y enojado más. Tal vez soy alérgico a soñar. Una alergia como esa sería verdaderamente irónica, considerando que estaba destinado a pasar
destinado a pasar la mitad de su vida restante en el reino de los sueños, si es que le sobrevivía lo suficiente para llegar hasta allí, claro. Sin embargo, la escapada mental de Sunny no fue completamente inútil. Al levantar la vista de las rocas resbaladizas bajo sus pies, notó que el sol ya estaba bastante más abajo. Pensándolo bien, el aire también parecía mucho más frío. Al menos me ayudó a pasar el tiempo, pensó Sunny. La noche se acercaba.